Hola muchachos, vamos con el tema número 2, que son los mecanismos de, de absorción de sustancias, ¿sí? Primeramente, pues vamos a ver, les manejaba yo algunas clasificaciones de los tóxicos y, o de las intoxicaciones. Veíamos que podía ser por el tiempo y pues aquí tenemos una clasificación por las características, ¿no? No existe una de carácter general pues que permita reunir de un modo perfecto a todas las sustancias que pues tienen una actividad tóxica. Sin embargo, pues se pueden citar diversos tipos de sistematización de acuerdo a diversos criterios. Como les decía anteriormente, pues veíamos que las intoxicaciones se podían clasificar por el daño y por el tiempo que ocasionaba. Entonces, dentro de los tóxicos, también los podemos encontrar por su estado físico como sólidos, líquidos o gaseosos. Normalmente los sólidos para el proceso gastroentérico o por las intoxicaciones alimentarias son sólidos y líquidos, ¿no? Los gaseosos normalmente son en procesos respiratorios. La constitución química, ya sean inorgánicos y orgánicos, y pues de estos vamos a ver aquellos que también en la intoxicación alimentaria podemos ver como naturales o aquellos que son añadidos o que son algunos metales, aditivos, etc. Dentro del origen, pues si es animal, causado por un animal, por un vegetal, si por un alimento, en este caso, si son bacterianos o también por hongos y si son tóxicos de origen mineral. En la sistemática analítica, aquellos que son físicos, que dentro de estos pues entran los metales y los orgánicos, que estos normalmente pues son vía alimentaria, y los volátiles, que son siempre por vía respiratoria. Dentro del modo de actuación tenemos los locales, que son irritantes y corrosivos. Normalmente estos pueden afectar inmediatamente en procesos tóxicos agudos. Y los sistémicos, que pues ejercen su efecto en puntos distantes al de contacto, ¿no? Aquí hay algunos que pueden absorberse o que pueden tener procesos de intoxicación, ya que se consumen vía oral, pero que pueden hacer su efecto ya sea en el estómago o en el intestino. Según el órgano, Diana, que va a afectar, por ejemplo, los que afectan el riñón, pues son hepatotóxicos. Aquellos que afectan el riñón, perdón, el hígado, son hepatotóxicos. Aquellos que afectan el riñón son nefrotóxicos. Aquellos que afectan el corazón, sí, que son musculares, cardiotóxicos. Y estos principalmente pues inhiben la función motora. Aquellos que afectan al sistema nervioso, hacen una exaltación en lo que son los reflejos y los conocemos como neurotóxicos. Aquellos que tienen algunos efectos específicos, ya sea un proceso mutagénico que va a afectar nuestro material genético, los teratogénicos, que estos pueden ser pues heredados, aquellos cancerígenos que pueden causar pues un proceso de cáncer, ¿sí? Por los usos, aquellos que son aditivos alimentarios que se utilizan para darle alguna característica organoléptica al alimento, los pesticidas, que se utiliza para eliminar algunos microorganismos del proceso agropecuario y que pueden quedarse en frutas y verduras, aquellos disolventes y los medicamentosos. También tenemos el mecanismo bioquímico de acción. Sí, son inhibidores de enzimas, inhibidores de algunas vitaminas, secuestradores de minerales, etc. Y el potencial tóxico, ¿no? Que son extremadamente tóxico, muy tóxico, ligeramente tóxico, que también, recuerden que habíamos dicho que una de las características muy importantes, pues es el tiempo de acción del tóxico, el tiempo de acción, la vía de entrada y la dosis de ¿no? Aquellos que son extremadamente tóxicos, quiere decir que en dosis muy pequeñas puede afectar al organismo. Y aquellos que son ligeramente tóxicos son que pueden tener muchas dosis y no pueden afectar. Hay algunos tóxicos que si entran por vía respiratoria, algunos alcoholes, que si entran por vía respiratoria, ¿sí? Con un minuto de que se estén aspirando, lo que puede pasar con esto es que puede causar una toxicidad muy alta. Sin embargo, ese mismo alcohol
tomado no, a grandes cantidades, pues no causa ningún problema toxicológico. Los tipos de exposición, ¿no? Que también las hemos mencionado, la ruta por la cual el elemento tóxico irrumpe en contacto con el individuo, que es un factor pues muy influyente sobre los efectos tóxicos de la sustancia, ¿no? Que los habíamos nosotros mencionado. Aquellos que entran por vía respiratoria, aquí partículas muy finas, gases, vapores que se van mezclando con el aire y pues penetran al sistema respiratorio, ¿no? Tiene la capacidad de llegar hasta los alvéolos pulmonares y ahí pasar por la sangre. Si ustedes recuerdan, los pulmones son un órgano estéril. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado de que no haya ningún elemento que pueda causar una toxicidad. Aquí tenemos el monóxido de carbono, el ácido cianhídrico, el sulfuro de hidrógeno, los vapores de mercurio, ¿sí? El ácido sulfúrico, que también lo podemos encontrar nosotros en algunos métodos, ¿sí? de laboratorio, sí, que pues son muy dañinos para lo que son los pulmones. La absorción cutánea, que ya veíamos que era una de las menores, ¿sí? Por las que entran los tóxicos, y pues que esta normalmente se da con el contacto continuo, ¿no? Las intoxicaciones en piel normalmente se dan por este tipo. El contacto prolongado de la piel con el tóxico pues puede producir una intoxicación por absorción cutánea, ya que el tóxico pues puede atravesar la primera barrera de defensa que nosotros tenemos y ser distribuido por todo el organismo una vez que ingresa a este. La ingestión, que es la que más nos importa en este momento, que la sustancia ingerida pues conlleva un riesgo específico dependiendo pues de la naturaleza del tóxico, siendo diferente pues la gravedad del accidente y la urgencia de su atención, la cual nunca es menor, ¿no? Cualquier proceso toxicológico siempre tiene que ponerse cuidado adecuado. La interacción, que lo mencionamos en la clase pasada, sí, con los compuestos, normalmente pues un individuo se ve expuesto simultáneo o secuencialmente a un grupo de sustancias. Esto pues puede alterar las velocidades de absorción, el grado de unión a proteínas o los grados de biotransformación o excreción de uno o varios compuestos que interaccionan. Entonces, ante una exposición mixta de dos o más compuestos a un sistema biológico, pues puede darse estos efectos, que si recuerdan lo vimos en la pasada. ¿Sí? Adición, que puede ser varias pequeñas cantidades o varias dosis de diferentes tóxicos, sí, que juntas pues pueden causar mayor efecto. Entonces, si nosotros tenemos continuo contacto con pequeñas dosis de un tóxico, al fin y al cabo pues puede causar una intoxicación crónica. El sinergismo, que dos compuestos tóxicos diferentes pueden ayudar a que se mantenga una toxicidad más elevada, la potenciación, que un tóxico junto con otro pues puede afectar mayormente. Si ustedes recuerdan, hay un compuesto, el ácido clavulónico, que normalmente se utiliza para potenciar la acción antibiótica de otro compuesto, ¿no? El ácido clavulónico normalmente solo no causa un efecto, sin embargo, cuando se combina con un antibiótico, pues va a potencializar la acción de el antagonismo, ¿sí? Que aquí podemos ver si una molécula tóxica se combina con otra, pues puede hacer que disminuya su efecto. Dentro de pues tenemos mecanismos de interacciones que se agrupan en químicas, tóxico-cinéticas y tóxico-dinámicas. Las químicas pues son aquellas que comparten, ¿sí? su estructura en cuanto a la toxicidad que se da. Las interacciones tóxico-cinéticas en cómo se van a trasladar, ¿no? Aquellas que son su movimiento a través del organismo es parecido, y las tóxico-dinámicas, aquellas que van a afectar a algún órgano de la misma manera. Para que el proceso de intoxicación ocurra, pues es necesario que penetren en el organismo y que interactúen a nivel molecular con los sistemas biológicos, ¿no? Los pasos que en general sigue este proceso, pues están bien definidos, y su conocimiento da al médico las bases racionales para el estudio de las mismas. Dos hechos fundamentales de las intoxicaciones, como les decía, pues es la toxicocinética y la toxicodinámica, que en la toxicocinética decíamos que es cómo se va a mover este tóxico por medio de todo el organismo, ¿sí?
y la toxicodinámica es cómo el tóxico va a afectar a órganos y tejidos. Y dentro de estos, pues veíamos la importancia de la dosis para poderse llevar a cabo estos 4 procesos que hemos mencionado anteriormente y la toxicodinámica para ver el efecto que va a causar el tóxico al órgano. Un factor crucial para determinar los efectos adversos en lo que es la salud, pues resulta de la exposición a una sustancia tóxica, ¿no? Y cuál es pues, la cantidad que llega hasta el órgano afectado. Esta dosis efectiva depende en sí de 4 factores que otra vez son la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción. Dentro de la absorción, ¿no? Pues principalmente como definición, pues estudia el proceso de los tóxicos a través de las membranas biológicas hasta llegar a la circulación general para su distribución. Las superficies del organismo pues están cubiertas principalmente por células epiteliales y estas por membranas formadas por una doble capa de fosfolípidos y proteínas que les confieren sus propiedades químicas. El paso de los xenobióticos a su vez pues depende de estas propiedades fisioquímicas y de la facilidad que tengan para combinarse con los componentes moleculares, específicamente de las membranas, particularmente en la fracción lipídica. Si ustedes recuerdan, pues esto es todo un proceso de entrada a través de las membranas celulares, que vamos a mencionar más adelante, ¿sí? Pero que ya ustedes vieron cuáles son todos los tipos de entradas por membrana celular y que pues es muy importante para la toxicología alimentaria. Y esto va a depender de la vía de administración, otra vez, ¿sí? Cómo va entrando, si son alimentos o fluidos, la formulación de la dosificación, si son dosis bajas o dosis altas, y según el tipo de elemento, como mencionábamos, hay tóxicos que a dosis muy pequeñas pues, pueden causar una intoxicación grave. La superficie de absorción y la irrigación sanguínea que éste tenga, ¿sí? Hay lugares que nosotros tenemos donde hay mayor absorción, por ejemplo, en todo el proceso gastrointestinal, ustedes saben que donde más se absorben elementos es en el intestino delgado. Entonces aquí pues se va a dar más. Si el tóxico tiene preferencia, ¿sí? Por el intestino delgado, pues entonces va a haber una mayor absorción. Si es aquel que su absorción se da en la boca, pues la intoxicación va a ser menor. La acidez del estómago, que también influye mucho, ¿no? El pH lo habíamos mencionado, y la motilidad gastrointestinal, que les decía, cuando hay un mayor movimiento en lo que son una mayor motilidad del sistema gastrointestinal, pues hay tóxicos que se van a poder eliminar más fácilmente. ¿Cuál es el mecanismo de absorción de sustancias? Normalmente el aparato digestivo pues es uno de los lugares más importantes de la absorción de tóxicos, ¿sí? Porque lo es para todos, no nada más para los tóxicos, sino para todos los alimentos, muchos de los cuales pues de estos tóxicos se van a absorber junto con los alimentos ingeridos, ¿no? Por eso hay algunos medicamentos que se recomienda cuando tienen más afinidad que se consuman entre los alimentos. Anatómica y funcionalmente, pues el aparato digestivo, como ustedes ya saben, se divide en lo que es el tracto gastrointestinal o el tubo digestivo y en los órganos accesorios, ¿no? Los órganos del tubo digestivo, pues sabemos que son la cavidad bucal, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado con sus partes, duodeno, yeyuno e ilion, el intestino grueso con el ciego, colon, recto y el ano, y los órganos digestivos accesorios, pues normalmente comprenden todos los que se ayudan para el proceso digestivo, ¿no? Como lo son los dientes, las glándulas salivales, la lengua, el páncreas, el hígado, la vesícula biliar, ¿sí? Normalmente el tubo digestivo, pues desde el esófago hasta el conducto anal está formado por 4 capas, que también ustedes ya tuvieron la oportunidad de verlas. Estas 4 capas, pues son la serosa, la muscular, la submucosa y la mucosa,
que aquí pues estas normalmente, las capas de las que están revestidas, pues normalmente permiten la absorción. Entonces, dentro de las características que tiene la capa cerosa, ¿no? Esta normalmente la vemos en la parte exterior del tubo digestivo y está formada por tejido conjuntivo y una capa similar a lo que es el tejido escamoso. Tenemos a la muscular, que también conocemos como muscularis externa, y este es responsable pues de las contracciones, ¿no? Y de los movimientos peristálticos que permiten que se vaya moviendo el alimento, ¿sí? De un lugar a otro. En medio de estas capas, de la capa serosa y de la capa muscular, hay una inervación del tubo digestivo que puede ser muy intrínseca y pues que es perteneciente propia del tubo digestivo. Esta está formada por fibras y ganglios, ¿sí? Y pues en el estómago normalmente se encuentra una tercera capa de estas fibras musculares lisas, en donde también se permite la absorción. La capa submucosa, esta tiene tejido conjuntivo y está muy vascularizada. Entonces, en esta capa muscular, pues normalmente se controlan las secreciones digestivas. Aquí salen muchas enzimas que permiten pues la digestión. Y la mucosa, que esta normalmente pues reviste lo que es el tubo digestivo y es la principal capa de absorción y secreción de este, ¿no? Dentro de esta pues también se encuentran tres, pero aquí lo principal es que a partir de esta es como se obtienen más productos de absorción. Y pues dependiendo del lugar del tubo digestivo, ¿sí? Podemos ver algunas características. Por ejemplo, en el estómago, el epitelio es el principal secretor, ¿no? Entonces tiene grandes cantidades gástricas productoras de jugo gástrico y aquí pues lo que hace es tener varias enzimas para poder metabolizar el alimento, ¿no? Sin embargo, en el intestino delgado, pues aquí es predominantemente de absorción, ¿no? Aquí se absorben la mayoría de los nutrientes y en esta parte del intestino es donde también se van a observar los principales tóxicos alimentarios. La mucosa del intestino delgado normalmente pues tiene numerosos pliegues, como los podemos ver aquí en la imagen. Estos pliegues se ven como algunas elevaciones, ¿sí? Y estos pues son muy numerosos en el duodeno distal y en el yeyuno proximal, y menos en la mitad del ilion. Estos pliegues lo que permiten, ¿no? Es que como están cubiertos con vellosidades, en cada vellosidad de estas, pues se puede presentar lo que es la absorción, ¿no? Entonces, estas vellosidades pues permiten que la absorción aumente o disminuye según las características de la sustancia. Y bueno, pues aquí también vemos los diferentes tipos de células, ¿sí? Que en lo que es una vellosidad o en esta que conocemos como cripta, que vemos nosotros los diferentes pliegues, que se encuentran en los diferentes pliegues, las características de las células, ¿no? Ya sean aquellas que van a producir algunas hormonas o algunas células para que se lleve a cabo la absorción, o aquellas que se encargan de el proceso de absorción. Les decía que una de las principales características que tiene el intestino delgado es que aquí principalmente se lleva la absorción de los nutrientes, pero también nosotros tenemos otros lugares de absorción, y aunque el sitio principal pues siempre va a ser el intestino delgado, hay órganos como el estómago, el colon, la boca, donde también pueden tener alguna actividad de absorción, ¿no? Si ustedes recuerdan, sobre todo en las vacunas que van a aumentar el sistema inmunológico, específicamente las inmunoglobulinas A, estas se ponen en la vía sublingual. ¿Por qué? Pues porque va a aumentar en todo el sistema gástrico este tipo de
de inmunoglobulinas. También aquellas vacunas que se empiecen a implementar para para problemas del sistema digestivo, como el neumococo que causa diarrea, ¿no? La vía también de entrada es vía sublingual para poderse aumentar en todo el sistema gastrointestinal. Eh, En la mucosa, ¿sí? De la cavidad oral se comporta de manera idéntica a cualquier otra membrana. Por eso les decía que las vacunas que se van a utilizar para este proceso, pues siempre se ponen ahí, porque ahí se aumenta. Y como está muy irrigado, pues aumenta considerablemente. En el estómago, este es un órgano pues importante desde el punto de vista toxicológico, sobre todo para aquellas sustancias que rápidamente son absorbidas, por ejemplo, el etanol, algunos barbitúricos, ¿sí? Este principalmente es por el aumento en el pH intragástrico. Entonces, tras la administración, por ejemplo, del bicarbonato, pues este podría causar un aumento considerable en la absorción de bases débiles, ¿no? Que se encontrarían de forma no muy específica. Entonces, también el estómago es un lugar donde se obtienen. Otro lugar de absorción, pues, es el colon, ¿sí? El epitelio normalmente se comporta parecido a lo que es el intestino delgado. Y pues la importancia toxicológica de este órgano también es grande, puesto que aquí pues hay muchos microorganismos y la actividad metabólica pues puede cambiar las propiedades toxicológicas, ¿no? Entonces, aquí normalmente se dan aquellas toxicologías a través de microorganismos. Hay algunos factores que determinan la absorción que se da en el tracto digestivo. Entonces, normalmente la toxicidad de los compuestos por vía oral es mucho menor que por otras vías, ¿no? Veamos nosotros que la vía respiratoria o la vía intravenosa pues son un poco más altas, pero la toxicidad por esta vía pues es menor, ¿no? ¿Por qué es menor? Pues debido a la absorción del tracto gastrointestinal. Esta normalmente está condicionada, ¿sí? La mayoría de las sustancias que son absorbidas no pasan primero al hígado. Entonces, el hígado es nuestro órgano que se encarga de eliminar las toxinas, ¿sí? Es el que está más expuesto al daño tóxico. Por eso, un cáncer de hígado pues es muy fulminante, porque cuando nuestro órgano que se encarga de eliminar todas las toxinas está sufriendo un proceso como este, pues el organismo, ¿sí? Es muy difícil que se deshaga de ellos. Entre los factores que pueden alterar la absorción de este tracto gastrointestinal, ¿sí? Se encuentran pues el flujo sanguíneo, ¿sí? Que en forma que un aumento del mismo hace que las sustancias absorbidas se retiren con mayor rapidez, ¿no? Y aquí pues mantiene un elevado gradiente de concentración que permite la absorción de nuevas sustancias. Después de las comidas, el flujo sanguíneo normalmente aumenta en un 30%, ¿no? Y cabe esperar pues que la absorción de un tóxico sea mayor si éste se ingiere durante la comida, siempre que sus propiedades pues, fisioquímicas se lo permitan, ¿no? Todas aquellas sustancias que influyen sobre el flujo sanguíneo pues afectan lo que es la velocidad de absorción, por ejemplo, sustancias vasoconstrictoras como la serotonina, la vasopresina, disminuirá lo que es el flujo sanguíneo y como consecuencia pues la absorción de sustancias, ¿no? Por lo contrario, aquellas que son vasodilatadoras, como el etanol, pues aumentan en la absorción de sustancias. Otro factor que puede alterar la absorción es el flujo linfático, ¿no? De la misma forma que el flujo sanguíneo, pues cuando hay una variación en este flujo linfático, repercute sobre la absorción de sustancias por esta vía. La motilidad intestinal, que lo mencionábamos, determina el tiempo que va a permanecer o que se va a eliminar algún tóxico, ¿no? Ya que cuando mayor pues, sea el tiempo de residencia, mayor será la tasa de absorción. Si dura más tiempo el tóxico en el estómago, pues las cantidades de absorción van a ser
más altas, por lo cual pues cualquier elemento que aumente o disminuya la velocidad de movimiento a través de esto, pues tendrá un correspondiente efecto en lo que es la toxicidad, ¿no? Eh, Otro cuarto factor son aquellos factores químicos, ¿no? Por ejemplo, si se forman complejos insolubles o quelatos, pues se puede facilitar o inhibir la absorción, ¿no? Esto también es muy, muy importante. Por ejemplo, en el ácido cítrico, el ácido ascórbico, pueden permitir que el hierro pues entre o traspase más lo que son las membranas biológicas. ¿Cuáles son los mecanismos de absorción de sustancias? Dentro de los mecanismos, ¿sí? Pues uno de los más importantes es la membrana celular. Les decía, si ustedes recuerdan, esta membrana celular pues es una bicapa lipídica que funciona como una barrera que controla el paso de moléculas a través de ella, ¿no? La zona interior de esta bicapa es lipofílica, por lo que solo se permite el paso de sustancias liposolubles o de moléculas de bajo peso molecular sin carga. Si se dejara el tiempo suficiente en un principio, cualquier molécula podría atravesar las membranas, sin embargo, pues la velocidad de difusión también varía del tamaño y de su solubilidad, ¿no? Por lo tanto, pues moléculas pequeñas no polares, tales como el oxígeno o el dióxido de carbono, se disuelven en la bicapa y pueden atravesar rápidamente. Dentro de estas es muy importante, ya que aquí tenemos diferentes tipos de transporte a través de las membranas que afecta totalmente la toxicología alimentaria, ¿no? Decíamos, o si ustedes recuerdan, hay diferentes tipos de traspaso, el traspaso pasivo y el traspaso activo. ¿Qué diferencia decíamos que había entre estos? Porque el traspaso pasivo sí, se podía dar por medio de esa bicapa lipídica con moléculas pequeñas o por proteínas transmembranales, que estas proteínas eh, formaban conductos para dejar el paso de sustancias hacia adentro o fuera de las células. Estas normalmente no necesitaban energía y dentro de las que gastaban energía o que necesitaban de ATP para poder llevar el traspaso, pues son aquellas que son a través de membrana o que es el transporte por macromoléculas, ¿sí? El proceso de endocitosis o exocitosis, de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, es que se da principalmente en el transporte de moléculas de gran tamaño, ¿sí? Que se realiza mediante la formación de vesículas y que permite pues, la unión de estas con la membrana. La sustancia que se transporta hacia adentro, ¿no? Decíamos que es lo que se conoce como endocitosis y la que va hacia afuera se conoce como exocitosis. En lo que es la endocitosis, es la imaginación de un trozo de membrana hacia el interior de la célula, formándose lo que es la llamada vesícula endocítica. Y en lo que es la formación de la vesícula, pues atrapa, si ustedes recuerdan, ya sea líquido o, o o moléculas más grandes, ¿no? Cuando atrapaba moléculas pequeñas con líquido, recuerden que decíamos que se conocía como pinocitosis y cuando agarra moléculas grandes, pues se conoce como endocitosis. Cuando vemos la exocitosis, pues es la formación de vesículas en el interior de la célula llamadas secretoras, ¿no? Que al fundirse con lo que es el interior de la membrana, ¿sí? Elimina hacia el tejido extracelular, pues el contenido. Y decíamos, dentro del transporte pasivo, sí tenemos la difusión simple, que decíamos que se daba a través de estas bicapa lipídica, y pues es el movimiento de partículas a través de la membrana, totalmente a favor del gradiente de concentración. Tenemos la difusión facilitada, que se da a través de membranas, ¿sí? Esta difusión ayudada por proteínas integrales, pues recibe el transportador o canal dependiendo del tipo de sustancias y permite que se formen algunos poros y que pueda entrar adentro de esta. Tenemos también
dentro del transporte de sustancias tóxicas en lo que es el tracto digestivo, sí se puede dar de diferentes formas. La mayoría de los tóxicos se absorben en el tracto digestivo mediante procesos de transporte pasivo, ¿sí? Especialmente pues, por difusión simple, aunque existen muchos otros, ¿sí? Que pueden entrar a través de otro tipo de difusión. En los últimos años, pues hemos visto muchos avances significativos en lo que es el transporte de los xenobióticos y gracias a las características funcionales o moleculares de las diferentes familias transportadoras, ¿no? Que son las encargadas de permitir la entrada a la membrana celular de estos tóxicos. Y dentro de ellas, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la familia transportadora identificadas, ¿sí? Que se obtienen a partir de células tumorales que desarrollan resistencia a diversos fármacos, ¿sí? Por ello, pues, tenemos las conocidas MDR, que son, es un nombre global que se da a las proteínas multidrug resisting proteins, ¿sí? O glucoproteínas. Hay otras familias relacionadas con estas que aunque pues, tienen diferentes especificidad de sustrato, ¿no? Son las MRP, multidrugging resistant asociada a proteínas. También hay unas proteínas asociadas a cáncer, ¿sí? BCRP, o aquellas que están asociadas a polipéptidos o ATP. Hay algunas proteínas que se conocen como OAT, que son proteínas orgánicas transportadoras de aniones, y las OCT, que son proteínas orgánicas transportadoras de cationes. Entonces, estas son, aquí en el cuadro vemos cuáles son las principales proteínas, ¿sí? Expresadas en lo que es el intestino y el hígado de humanos, que permiten, ¿sí? la entrada a lo que es el xenobiótico o el tóxico hacia dentro de las células, ¿no? Hay algunas que se encuentran en la membrana, ¿sí? En membranas basales, en membranas apicales, y hay algunas que pues no se determina dónde se encuentran. La variedad de sustancias potencialmente tóxicas pues se pueden incorporar a nuestro organismo junto con alimentos, pues es grandísima, ¿no? Y esto es pues principalmente gracias a estas proteínas que permiten la entrada de estos xenobióticos. Dentro de los principales o las sustancias, sí, que son tóxicas, que pueden entrar al organismo, les decía que pues esta principalmente se da cuando vienen junto con los alimentos, ¿no? Entonces es mayor la entrada. Entonces, ¿cuáles son los principales ejemplos, ¿no? De ellos? Pues tenemos a los metales, que estos metales, la absorción de iones metálicos por vía oral, afortunadamente es muy selectiva y está sometida a una elevada regulación, la cual pues reduce enormemente lo que es el potencial de la toxicidad, ¿no? Como regla general, los cationes metálicos atraviesan lo que es la mucosa digestiva más fácilmente que los divalentes, ¿no? Todos los metales que son divalentes se transportan desde el lumen hacia lo que es el interior de la célula a través de las proteínas antes mencionadas, ¿no? En el caso del hierro, sí puede ocurrir una alteración, ¿sí? Y puede haber alguna proteína que evite que sea absorbido. El caso más preocupante desde el punto de vista tóxico lo constituyen los metales pesados, ¿no? Estos son los que son de mayor importancia a nivel toxicológico alimentario, debido a que pues tiene una alta afinidad por el sulfuro de hidrógeno y su capacidad que tiene de secuestrar los grupos tiol. Entonces, estas, pues como están presentes en moléculas antioxidantes de nuestro organismo, evita que éstas hagan su función, ¿no? El clásico trío de metales pesados estudiados en toxicología lo constituyen el plomo, el cadmio y el mercurio, ¿no? Son los que tienen pues mayor importancia y a estos normalmente pues se le unen el arsénico, el estaño y el aluminio.
Entonces tenemos estos 3 que son de los más importantes y dentro de los 6 que más se absorben, ¿sí? Tenemos el arsénico, estaño y el aluminio. La absorción intestinal de lo que es el aluminio, pues afortunadamente no supera el 0.1% de la dosis ingerida y esto está sujeta a la regulación por parte de muchos factores sistémicos, ¿no? Entonces, no es tanto problema al entrar al organismo. Otra de las principales sustancias tóxicas pues son las sustancias naturales, ¿no? Muchos alimentos habituales en nuestra dieta contienen, además de nutrientes, proporciones variables de sustancias sin valor nutritivo, o lo que llamábamos como tóxicos alimentarios, o incluso pues toxinas para nuestro organismo, y entre los potenciales mecanismos tóxicos naturales de los alimentos, pues se encuentran sustancias tan variadas como alcaloides, antinas, polifenoles, glucósidos, algunos aminoácidos, toxinos y lectinas, ¿no? Por ello, pues resulta imposible generalizar el proceso de transporte común para todas y cada una de ellas. Por ejemplo, las lectinas pues son proteínas que normalmente están en los vegetales, fijadas a lo que son las azúcares. Y como está unida esta, pues tiene una propiedad de unirse con elevada afinidad a lo que son los carbohidratos, ¿no? Es muy importante por la unión que tienen las glucoproteínas de las membranas celulares y puesto que este mecanismo pues le confiere, entre otras, la capacidad de aglutinar lo que son los glóbulos rojos, ¿no? Una de las lectinas más conocidas, sí, es la aglutinina del trigo, que les decía, pues este tiene la capacidad de unirse a lo que son los glóbulos rojos, ¿sí? Y provocar un daño. También tenemos las micotoxinas, la contaminación de alimentos principalmente por hongos es un fenómeno que viene sufriendo el hombre desde la Edad Media, cuando un producto del centeno, ¿sí? Conocido como Claviceps purpurea, producía alucinaciones más o menos colectivas, ¿no? Lo que conocían como el fuego de San Antonio, que podría pues desembocar a lo que es la muerte. Hoy en día se estima que hay más de 100.000 especies de hongos que producen una gran variedad de toxinas, ¿no? Denominadas normalmente como micotoxinas, porque son provenientes de estos y pues tienen diferentes efectos nocivos para el organismo. Dentro de las micotoxinas, ¿no? Hay diferentes especies del penicillium y el aspergillus, ¿no? Que es un contaminante frecuente en alimentos, sobre todo de origen animal y vegetal, y su estructura química, pues, contiene muchos tóxicos que pueden afectar al humano. Dentro de ellos, pues tenemos aquí algunos ejemplos de origen fúngico y efectos de algunas micotoxinas. Por ejemplo, las aflotoxinas que vienen de Aspergillus, ¿no? Y este puede ser tanto cancerígeno, hepatotóxico, nefrotóxico y neurotóxico. Aquellos que vienen de penicillium, ¿sí? Que también son muy importantes. Y pues que sus efectos principales son cancerígenos, mutagénicos y teratogénicos. Hay algunos que son hepatotóxicos o nefrotóxicos, ¿no? Entonces, estos son algunos que se originan a través de los hongos. Tenemos algunos que ya habíamos mencionado, ¿no? Los nitritos y los nitratos, que son muy importantes también. Los nitritos, sí, pues son compuestos muy estables y su problema totalmente radica en que pueden reducirse a nitratos, ¿no? Que estos sí son iones muy reactivos y dotados numerosos de efectos tóxicos. Estos también tienen la capacidad, los nitratos, de unirse a algunas aminas y aquí se forman lo que conocemos como las nitrosaminas. Dentro de este tipo de tóxicos, dentro de los
los tóxicos, una cosa importante es que estas nitrosaminas, ¿sí? La reacción que se lleva a cabo para poderse formar, pues no son tan constantes, entonces se pueden eliminar por simples procesos químicos. Aparte de la ingestión de los alimentos, pues los nitritos también se pueden producir fuera, ¿sí? Como consecuencia de la oxidación del ácido nítrico y pueden producir, ¿no? Una vasodilatación en lo que es el endotelio vascular y aquí poder provocar el daño, ¿no? Poco se sabe de la absorción de estos compuestos en el tracto digestivo, pero parece ser que los nitritos pueden absorberse por transporte activo, ¿no? Compitiendo con lo que es el cloro. Y entonces cuando compite con el cloro, pues puede causar un problema en los canales de este. Si ustedes recuerdan, donde nosotros mayormente tenemos canales de cloro, pues es en el sistema nervioso. Tenemos a los pesticidas. Estos pesticidas o plaguicidas pues constituyen un conjunto muy complejo de compuestos utilizados en lo que es la agricultura y principalmente, como les decía, se utiliza para controlar organismos, ¿no? Que son perjudiciales para las cosechas, ¿no? El problema de estas sustancias pues radica en que como no son eliminados adecuadamente y este tipo de productos pueden atravesar la tierra y pueden contaminar algunos otros productos, ¿sí? Pues puede causar un envenenamiento. Entonces, ejerce efectos tóxicos muy agresivos y dentro de estos, pues totalmente se da por la alta permeabilidad intestinal, ¿no? La absorción de los pesticidas casi siempre se lleva con un proceso combinado de transporte mediado a través del duodeno y del ilio, ¿no? Entonces, a través del intestino delgado es como se lleva la absorción de este tipo de tóxicos. Tenemos lo que son los hidrocarburos aromáticos. Estos hidrocarburos aromáticos, ¿sí? Fueron las primeras sustancias químicas cuyas propiedades cancerígenas pues fueron demostradas experimentalmente, ¿no? Entonces se sabe que este tipo de productos puede afectar a lo que son las células y desencadenar procesos tóxicos altamente dañinos, ¿no? Tenemos también aquellos medicamentos que son de uso veterinario y que son utilizados normalmente en animales de granja. Estos se utilizan principalmente pues para curar o prevenir infecciones, como lo son los antibióticos, o para favorecer el crecimiento, ¿no? Como los anabólicos, ¿no? Si ustedes recuerdan, decíamos que dentro de los principales tóxicos eran estas hormonas, sí, que incrementan lo que es la síntesis proteica y aumentan tanto la producción de carne como la producción de leche. Muchos anabolizantes pues son hormonas esteroideas que se encuentran de forma natural en nuestro organismo, por lo que respecto a lo que son los antibióticos, se utilizan muchos y de naturaleza muy variada. Normalmente no todos son eliminados de los organismos de los animales. Cuando se utiliza un medicamento de uso veterinario, siempre tiene condiciones para la venta. Si es un antibiótico, tienen que pasar de 30 a 40 días para que el animal pueda sacrificarse. Si es un anabólico, también hay muchos anabólicos que retiraron del mercado porque se sabía que a lo largo de los meses pues no totalmente se podían eliminar y lo que causaba al ser humano era una alteración hormonal, ¿no? Y en el desarrollo. Entonces, todos los medicamentos, sí, que son utilizados tanto para los vegetales, como son los pesticidas, como los animales, que son medicamentos de uso veterinario, tienen que tener un proceso de eliminación del organismo. Aquí, desgraciadamente, lo que pasa es que en la industria agrícola lo que se necesitan son altas producciones de los productos vegetales, ¿sí? Y por eso se utilizan tanto los pesticidas para evitar que se pierdan cosechas y no se espera el tiempo adecuado para la eliminación de estos, o algunos son muy tóxicos. Y en lo que respecta a la producción pecuaria, cuando son extensiones muy grandes, ¿sí? Aquí
tratan de respetar más el tipo de o la eliminación de un fármaco, pero cuando son comunidades pequeñas hay animales que se mueren, ¿sí? Y antes de que pase cierto tiempo, empiezan a destazarlos y a vender la carne, ¿no? Entonces aquí tanto están infectados y pueden tener algunas toxinas, como pueden tener muchos medicamentos que pueden alterar al sistema humano. Bueno, entonces esto es todo por esta presentación y igual si tienen dudas o preguntas hay que anotarlas para la siguiente clase. Aquí les puse nada más un pequeño cuadro de lo que son la absorción de nutrientes. Esto me imagino que ustedes ya lo conocen, ¿sí? Que se da principalmente en el estómago, que se da en el duodeno, yeyuno, ilion y en el intestino grueso.